cirujano oftalmólogo subespecialista en glaucoma y segmento anterior, es magíster en Administración en Salud. En la Facultad de Medicina y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es docente del programa de formación y perfeccionamiento de oftalmólogos en la Sociedad Chilena de Oftalmología, trabaja en el Centro de la Visión, en Clínica Los Condes, y el fellowship lo hizo en la Universidad allá de Toronto, con el frío de Toronto ahí por unos casi 2 años, si no me equivoco, que me contabas. Bueno, quiero primero agradecerte, Juan José, la aceptación para este webinar. Nosotros somos más divertidos que los de glaucoma, así que dale para adelante. Sin duda, no, los de glaucoma somos muy entretenidos porque ahora hay toda una onda distinta en el glaucoma. Más entretenido. Tú me dices nomás y le damos, empiezo a compartir. Arrancamos. Después. Perfecto. La idea primero es agradecer la invitación, por supuesto, que es muy importante que piensen en uno. Y bueno, ya hemos tenido algún trabajo junto con el hermano de Luis, así que todo bien. La idea es conversar un rato sobre la relación que existe hoy en día entre la cirugía de catarata y el glaucoma. Cosa que ha variado en los últimos, diría, 15 años, y ahora hay un enfoque que es bastante diferente. Vamos a ir discutiendo sobre eso. No tengo ningún conflicto de interés en la presentación, así que por ese lado no hay problema. Y vamos a partir analizando el algoritmo de tratamiento del glaucoma clásico, digamos, que teníamos, como les decía, hasta hace poco. Y tenemos arriba el grado de severidad de la enfermedad, que va desde leve hasta enfermedad grave. Y en un extremo del tratamiento teníamos los medicamentos y el láser como herramienta terapéutica, y básicamente en el otro extremo del algoritmo teníamos las cirugías penetrantes como la trabeculectomía y los tubos de drenaje. Pero este enfoque claramente tiene bastantes limitaciones, digamos. Una de las limitaciones importantes es que los medicamentos, si bien son súper buenos, después de un cierto número de ellos, no son tan efectivos. Hay varios trabajos que muestran que con 2 medicamentos, si se está manejando bien, no hay ningún problema. Pero cuando uno agrega un tercer o cuarto medicamento, esta efectividad, que al comienzo es bastante buena, con reducciones del 20% sobre la línea de base, al adicionarlo, va disminuyendo progresivamente. Y si uno revisa esos mismos pacientes, después de un año de agregar un tercer o un cuarto medicamento, en la cantidad de pacientes que tienen un efecto todavía después de 12 meses es aproximadamente un 14%. O sea, baja bastante en el plazo no largo, porque estamos hablando solamente de un año. Entonces aquí la pregunta es ¿hasta cuándo usamos solamente medicamentos y cuánto es razonable? Eso lo vamos a ir discutiendo en el tiempo, digamos. Personalmente yo, cuando tengo un paciente con glaucoma y el paciente con 2 medicamentos y si tiene un láser previo y el control no es bueno, en ese momento empiezo a hablar directamente con el paciente sobre la posibilidad de hacer alguna cirugía, porque mantenerlo con medicamentos, en el fondo lo que vamos a obtener es una sensación de falsa seguridad y una disminución de la reserva funcional de ese paciente cuando eventualmente sí necesita hacer una cirugía. Por supuesto, ese es el consejo que uno le da, pero el paciente finalmente es el que decide. ¿Por qué? Porque la cirugía tiene también limitaciones, en la que está en el otro extremo. Una de las limitaciones es cuánto es el porcentaje de éxito, digamos. Si tú le preguntas a los glaucomatólogos en general, y eso es una cosa muy humana, digamos, los rendimientos son 80, 70, 85, 90% a 5 años, pero los trabajos grandes, randomizados, y los seguimientos y las revisiones sistemáticas muestran que la sobrevida es alrededor de un 50% a 5 años, que no es tan brillante. Y además eso se asocia a complicaciones que pueden poner en riesgo la visión, como son las infecciones, en el caso de la cirugía que utilizan ampollas, las infecciones también del tubo, que es mucho más raro, pero alteraciones de la motilidad y estética, etcétera, que se observan en los tubos. Por lo tanto, hay que estar considerando siempre
la sobrevida de la cirugía, la sobrevida potencial, la sobrevida esperada de cada tipo de cirugía, y las complicaciones que uno puede tener al indicarla y el postoperatorio. Por tanto, hay un espacio ahí que necesitamos hacer algo distinto. Ese espacio estuvo durante mucho tiempo vacío y se producían, a veces uno se adelantaba un poco en la indicación de cirugía, u otras veces se atrasaba en la indicación de cirugía. Afortunadamente, como dice un amigo mío, Kuldev Singh, que es el tesorero de la Asociación Mundial de Glaucoma, estamos en un periodo que él define muy graciosamente como el renacimiento del glaucoma, y en el que tenemos muchos avances, como los avances de los exámenes, tenemos muchos nuevos agentes farmacológicos para tratar la enfermedad. Hay algunos que todavía no llegan a Chile, por lo menos 2 familias, del ácido nítrico y la roquinasa en gotas, pero que ya están disponibles en Estados Unidos. Yo creo que próximamente este año, ahora con la pandemia seguramente se va a atrasar, pero el próximo año ya los vamos a tener. Y la introducción de estas nuevas cirugías, procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos que también nos hacen ganar tiempo y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero fundamentalmente, yo diría que lo más importante es la evolución de la cirugía de catarata en un procedimiento para el tratamiento del glaucoma. Ese concepto es súper importante de incorporar. O sea, la cirugía de catarata es un procedimiento para el tratamiento del glaucoma. ¿Y cuál es la base de esto? De decir que la FACO ocupa un lugar intermedio entre el extremo de los medicamentos y el extremo de la cirugía, digamos, penetrante. Hay varias cosas. Uno es la temporalidad y el pronóstico, que vamos a ir revisando. La cirugía de catarata, si tú estás operado de catarata y te tienes que operar de trabeculectomía con mitomicina, eso no empeora el pronóstico de la trabeculectomía cuando se compara con ojos fáquicos. Por tanto, hacer la FACO antes de la trabeculectomía es súper bueno, porque el resultado va a ser igual. O sea, vamos a tener un buen resultado y el tener la FACO hecha previamente, no va a influir en el resultado a largo plazo de la trabeculectomía. Por otro lado, sí sabemos que si tenemos que hacer una cirugía de catarata en un ojo que esté operado de trabeculectomía, eso por sí solo aumenta el riesgo de falla de la ampolla. Por tanto, hacer la FACO después de una trabeculectomía, mirándolo desde el punto de vista general, no es bueno, es malo porque aumenta el riesgo de que esa trabeculectomía que está funcionando empiece a fallar. De la misma forma, si lo miramos por el otro lado, el 30 al 50% de los pacientes que se operan de trabeculectomía van a desarrollar una catarata visualmente significativa en los 5 años siguientes. Por tanto, hacer la trabe antes de operarse de catarata también es malo. Estamos ahí en una especie de círculo vicioso. Mirando todos estos factores, que hacer la catarata antes no influye en la trabe posterior, que al operar una trabe los pacientes van a tener catarata el 50% de ellos, y mirando también que si tenemos que operar la catarata en un paciente que tiene una trabe que está funcionando, aumenta el riesgo de falla. Todo eso nos indica que deberíamos tratar de no dilatar la cirugía de catarata en los pacientes que están en tratamiento, que tienen diagnóstico de glaucoma. La cirugía de catarata disminuye la presión. Durante mucho tiempo, yo me acuerdo en mi residencia, se hablaba que la disminución de presión no era significativa, porque la impresión clínica, digamos, que no era significativa, que duraba poco tiempo y que era una cosa transitoria. Pero los trabajos con mejor diseño han ido mostrando que eso no es real, sino que lo que ocurre realmente es que la disminución es una disminución que se mantiene en el tiempo hasta periodos tan largos como se ve ahí, de entre 6 y 10 años. Y esta reducción sí es verdad que es mucho más importante cuando los pacientes, previo a la cirugía, tienen la presión alta. Si los pacientes previo a la cirugía tienen presiones bajas, la cantidad de disminución de presión que va a haber por la cirugía de FACO va a ser modesta. Pero si son pacientes que tienen presiones intraoculares altas, estamos hablando de glaucoma de ángulo abierto, no estamos hablando de ángulo cerrado todavía, en glaucoma de ángulo abierto. En pacientes con glaucoma de ángulo abierto, que su presión es más alta, el efecto hipotensor de la FACO va a ser mucho más significativo. Pero no todo lo que brilla es oro, y hay que decir algunas cosas. Una de las cosas que hay que decir que dentro de los efectos que se hacen en este reporte de la American Academy of Ophthalmology del 2015, uno de los efectos de la focomulsificación en los pacientes con glaucoma es que se producen picos de presión. Y estos picos de presión se producen más o menos en un 17,5% de los pacientes. Es raro de todas formas,
que los pacientes que están en tratamiento por glaucoma, que se operan de FACO, se lleguen a operar de una cirugía incisional dentro del primer año para controlar la presión. Eso es raro, pero sí tenemos que reconocer que hay un porcentaje de pacientes que afortunadamente es bajo, que es alrededor de un 6%, que ve disminuida, ve empeorada sus niveles de presión con alzas mayores a 3 milímetros en el control de presión. Un 6% de los pacientes no mejora, sino que empeora, que es un número bastante modesto, y en general la gran mayoría de los pacientes no van a necesitar cirugía incisional dentro del primer año, pero sí hay que tener siempre ojo cuando uno ve a un paciente con glaucoma de catarata por la posibilidad de tener un pico de presión que se va a ver en 1 de cada 5 pacientes. Hay que acordarse, sí, también, como vamos a ver ahí, que tenemos algunas herramientas para poder trabajar este problema. Una de las cosas más importantes es tener en cuenta a la vieja acetazolamida. ¿Qué ocurre en los pacientes que tienen glaucoma? En general, los pacientes que tienen glaucoma, cuando se operan, la elevación de presión o el pico de presión ocurre entre las 3 y las 7 horas después de la facomulsificación. Por eso, en muchos de estos pacientes, nosotros nos estamos perdiendo esa alza, porque el paciente llega a las 24 horas cuando la presión ya ha bajado. Entonces, mi recomendación, basada en la evidencia y en la experiencia, digamos, es usar acetazolamida 1 hora antes de la cirugía, porque con eso vamos a alcanzar el mayor efecto de baja de presión y vamos a cubrir muy bien el pico de presión que se produce entre las 3 y 7 horas. En ese sentido, el tratamiento, o la profilaxis, digamos mejor, con acetazolamida 1 hora antes de la cirugía, es mucho más efectiva según muestra este trabajo, digamos, y la experiencia, como les decía, y no solamente este trabajo, sino que varios más, que usarla en el postoperatorio. Porque cuando lo usamos en el postoperatorio, el efecto máximo se empieza a obtener una vez que el pico ya fue, y estamos perdiendo toda la potencia, digamos, de prevenir que tiene el usarlo previamente. Entonces el mensaje acá es tener en cuenta que hay un porcentaje que es 1 de cada 5 pacientes, más o menos, a grosso modo, que tiene glaucoma que se opera de catarata, que va a ser un pico de presión, y para prevenir eso la recomendación es usar acetazolamida oral 1 hora antes de la cirugía. Hacerse digamos, el esquema mental de en esos pacientes usar acetazolamida 1 hora. Lo repito hartas veces porque me interesa mucho que se fije, digamos. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que se ve aquí al comparar la cirugía de catarata entre residentes que están en entrenamiento y cirujanos de staff, es que las presiones, los aumentos de presión, los picos de presión son mucho más frecuentes en los residentes versus los staff, y eso es por una cosa de experiencia. Como decía mi papá, la vaca nunca tiene que olvidarse que fue ternero, y todos fuimos terneros, así que es un consejo que debemos pasarle a nuestros residentes de usar acetazolamida en los pacientes operados de catarata, y con eso vamos a evitar en todos ellos, o en la gran mayoría de ellos, que presenten un pico de presión en el postoperatorio. En el glaucoma porcino angular primario es mucho más claro aún. Si miramos, hacerle una FACO en un paciente que está médicamente controlado tiene el mismo efecto hipotensor que hacerle una FACO trave. O sea, aquí no hay dónde perderse. Un paciente con un glaucoma porcino angular primario que está controlado médicamente, que tiene presión buena, que está bien, la indicación sería hacerle una FACO sola, porque la FACO trave va a tener el mismo rendimiento en bajar la presión, pero nos vamos a sumar todas las complicaciones potenciales. Por otro lado, si miramos esta misma situación, pero en pacientes que no estén controlados médicamente, o sea que los medicamentos no sean suficientes, el hacerle una trave asociada a la FACO solamente nos va a dar una ganancia de 2 milímetros de mercurio extra. Por tanto, ahí eventualmente podríamos hacer una FACO y asociar un nuevo medicamento, o hacer una FACO y asociar un procedimiento láser, y así ahorrarnos también la necesidad de hacer una ampolla. Esto es un poquito más polémico, que es la extracción de cristalino claro en los pacientes con cierre angular primario, y ese punto lo aclaró bastante bien, digamos, el estudio EAGLE, que es un estudio randomizado controlado, en que se hizo una comparación entre hacer cristalino claro o la ictiotomía periférica, y lo que muestra es que el estudio entrega evidencia robusta que indica que la extracción de cristalino claro, como
como conducta inicial es mejor para los pacientes, tanto desde el punto de vista clínico como los resultados, pero además es más costo efectivo en un sistema de salud que tenga que ser mantenido por todos nosotros. Hay que acordarse, sí, que el trabajo está hecho en pacientes que tienen cierre angular primario y glaucoma por cierre angular primario, con presiones mayores de 30 milímetros de mercurio. La cirugía de catarata en estos pacientes, en los pacientes que tienen cierre angular, es un tema en sí mismo, digamos, es un tema muy interesante y uno debe estar preparado para esto, porque la cirugía de catarata en los pacientes que tienen cierre angular siempre tiene un mayor riesgo de complicación. ¿Por qué? Porque se dan varias situaciones. Uno, hay un significativamente más importante volt del cristalino, por lo tanto hay un mayor riesgo de perder el control de la rexis. Es más difícil maniobrar porque tenemos menor espacio. Hay un mayor riesgo de fusión o hemorragia coroidea y glaucoma maligno, tanto como en el intraoperatorio como en el postoperatorio. Estos cristalinos tienden a ser más voluminosos, tienden a tener un diámetro AP mucho mayor, y con todas estas cosas el cirujano tiende a perder la compostura, y cuando uno pierde la compostura empieza a cometer errores. Tienen mayor riesgo de daño endotelial y descompensación corneal. Como vemos, tenemos pacientes como ese paciente que operé hace como 3 años, digamos, que tiene una cámara anterior de 0.73 milímetros, y eso hace que el espacio sea muy limitado, por lo tanto hay que tener mayor control de la rexis y de la facomulsificación para disminuir el daño, el daño endotelial, la pérdida endotelial, pero también durante la rexis, fundamentalmente para no provocar desgarro en la SMED con los instrumentos que estamos advertidamente en el instrumento, y puede provocar algún desgarro o alguna lesión, digamos, iatrogénica. Requieren estos pacientes una evaluación preoperatoria gonioscópica, que la recomendación, por supuesto, es hacerla de una gonioscopía dinámica, es decir, con un gonioscopio de 4 espejos, que nos va a permitir, con la presión, ver si el ángulo se abre al hacer la maniobra, o se mantiene igual cerrado, que significa que hay sinecas anteriores periféricas. La definición es una definición que ya está usándose transversalmente, como ustedes saben, que está el sospechoso de cierre angular primario, en el cual hay una posición mayor de 180 grados, pero con todo el resto de las cosas normal. El cierre angular primario, en que hay más de 180 grados de posición, pero con presión elevada, o con sinequias anteriores periféricas, pero con nervio y campo visual normal. Como tienen nervio y campo visual normal, no son glaucoma. Y finalmente está el glaucoma por cierre angular primario, que es igual al PAC, o sea, al cierre angular, hay más de 180 grados, con presión elevada y sinequia, pero con evidencia ya del daño del nervio y o del campo visual computado. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque uno va a identificar, como en esa gonioscopía, la presencia de sinequias que van a hacer cambiar un poquito la conducta quirúrgica. Aquí vamos a conversar después, seguramente alguna persona va a opinar distinto que yo, pero la facogoniosinequiolisis es una cosa que se plantea, existe bastante evidencia dando vuelta por ahí de trabajos que están bastante bien diseñados, que muestran que tiene una utilidad y que es, digamos, un procedimiento que se debiera usar para bajar la presión a estos pacientes y mejorar la función de filtración a través del TADECO. Hay otra gente que opina que no, hay trabajos también que muestran que no es así, pero yo les recomiendo que lean este editorial del Ophthalmology de glaucoma de septiembre-octubre del año pasado, en que el doctor Ahmed y el doctor Dor de Toronto hacen una reflexión que me parece súper válida, que es hacerse la pregunta clave, digamos. El hacer la goniosinequiolisis tiene tan poco riesgo y tan poca morbilidad, digamos, al asociarla con la FACO, que no vale la pena no hacerla. Porque lo peor que te puede pasar es que vas a quedar igual. Y lo mejor que te puede pasar es que tengas una respuesta hipotensora. Por lo tanto, negarle la opción al paciente de hacerle una goniosinequiolisis, yo creo que si hacemos esa pregunta, y estoy de acuerdo aquí con los autores, la respuesta debiera ser no. Tenemos que descartar en estos pacientes que tengan anormalidades del ángulo o del cuerpo ciliar, como en este caso
que estamos hablando de un iris plató, como se ve el contacto ahí de la base, de la raíz del iris, que es mucho más gruesa, mucho más gorda, digamos, en los pacientes que tienen plató, y que hace que se cierre el ángulo. Durante mucho tiempo se planteó hacer la iridoplastía con láser para los pacientes con plató, hasta que salió este trabajo que es súper bueno, que es un trial randomizado controlado, en que se comparaba el tratamiento con prostaglandinas versus iridoplastía en los pacientes con plató, y se vio que era mejor para los pacientes, mejores resultados en presión, calidad de vida, bla, 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 usando prostaglandinas versus hacer la iridoplastía. La iridoplastía tiene algunas cosas como alteraciones en la pupila, etcétera, del tamaño y de la motilidad, que pueden ser que no sean tan bien toleradas por algunos pacientes. Lo que sí es importante es esto: asociar en los pacientes que tienen plató este procedimiento que se llama endociclofotoplastia, que se hace con el mismo láser endoscópico que se hace para disminuir la secreción de humor acuoso. Ese no es el objetivo. El objetivo es disparar a la cola para que, como ustedes ven ahí, ese cuerpo ciliar se retrae. Y al retraerse el cuerpo ciliar, la cabeza del cuerpo ciliar, el iris cae y abre el ángulo. Y con eso estamos quitando la alteración anatómica que es propia de los pacientes que tienen iris plató. Como vamos aquí a ver aquí, estos son los parámetros del ICPL en facos o pseudofáquicos, tratar con en los pacientes que se operan de catarata o en pacientes que son pseudofáquicos y tienen plató, tratar entre 180 y 270 grados, como un ICP, pero apuntando a la cola, para que la parte anterior del cuerpo ciliar se retraiga y cree el espacio. Aquí vamos a ver en esta fotografía, composición, digamos, del ángulo, en el lado izquierdo se ve cómo la rotación del proceso de la cabeza, del cuerpo ciliar, digamos, de la cabeza del cuerpo ciliar, abre el ángulo al lado izquierdo, y si miramos el lado derecho, que fue la zona que quedó sin tratamiento por una cosa técnica, digamos, se ve cómo los procesos ciliares están mucho más anteriores, y eso no permite que el iris baje, y con ello abre el ángulo. Por lo tanto, la recomendación aquí en los pacientes con plató es hacer la cirugía de catarata y complementarlo con una endocicloplastia. Hay un trabajo muy bonito del doctor Pavlin, que inventó la VM, en que les hacía VM a los pacientes con plató real, digamos, no con los pseudoplató y cosas así, en que después de la cirugía de catarata mostraba que el plató persistía, porque básicamente la alteración, que es la anteriorización de los procesos ciliares, sigue, eso no cambia, digamos, no cambia, y el iris sigue grueso en la raíz. Haciendo el procedimiento, logramos cambiar la anatomía y compensar el problema que tienen los pacientes. Tenemos que descartar también un origen cristaliniano del ángulo estrecho. Es raro eso de que ocurra, pero tenemos que siempre descartar en los pacientes con pseudoexfoliación que el cierre angular sea por pseudoexfoliación, y también tenemos que descartar otras causas de cristalinos subluxados. Recomendación para todos: nunca olvidarse, manitol perioperatorio. Manitol perioperatorio en los pacientes que tienen las cámaras estrechas. A veces, y muchas veces, yo les diría, la mayoría de las veces, el uso del manitol asociado a la compresión ocular, nunca hay que olvidarse de las antiguas buenas costumbres, como la maniobra de Chandler, usar el balón de Honan, que yo no he visto hace mucho tiempo, pero deben existir en alguna parte, logran deshidratar el vitrio, y con eso, y la ayuda de los viscoelásticos, logramos tener una cámara significativamente más profunda para poder hacer las maniobras de una forma más tranquila y más controlada. Mi recomendación, también después de tiempo haciendo lo mismo, es que le pongan el manitol al paciente cuando entra al pabellón. Porque el error que muchas veces se comete es poner el manitol cuando está en la preparación. ¿Y qué ocurre ahí? Que el paciente entra al pabellón con ganas de hacer número 1, de orinar, y eso hace que la presión sobre el ojo aumente, porque el paciente empieza a hacer fuerza, y con eso obtenemos exactamente
el efecto contrario que pretendían. Por lo tanto, les recomiendo usar el manitol y empezar el goteo una vez que el paciente entra al pabellón, y mientras nos lavamos y armamos el campo, bla, 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 ya se empieza a obtener efecto, y ya cuando estamos dentro del ojo vamos a tener un efecto más allá, mucho más allá del deseado, y el paciente le van a dar ganas de ir al baño cuando ya esté en el postoperatorio. Es muy importante en estos pacientes que tienen más riesgo de bloqueo y de hacer glaucoma maligno y hacer expulsión coroidea durante la cirugía, que no tengan dolor, porque el dolor va a hacer que esto ocurra con mayor frecuencia. Y en ese sentido tenemos que ser bastante cuidadosos, y una de las cosas que tenemos que fijarnos siempre es tratar de prevenir la miosis intraoperatoria. ¿Por qué? Porque el tocar el iris va a provocar dolor, y eso puede hacer desencadenar una cascada de eventos de los cuales nos vamos a arrepentir después. Hay que acordarse que una disminución de 2.5 milímetros reduce nuestro campo quirúrgico entre un 50 y un 66%. La reducción de 2,5 milímetros del diámetro pupilar disminuye el campo visual, perdón, nuestro campo operatorio entre un 50 y un 66%. Por eso la recomendación es usar AINES preoperatorios y usar una anestesia, digamos, idealmente que tenga una mejor duración, como la tetracaína en gel, que no arde como la proparacaína y que tiene un efecto más prolongado y más parejo, o usar en estos pacientes lidocaína intracamerular al 2%, fijándose siempre que tiene que ser sin preservante. En Chile, afortunadamente, toda la lidocaína que tenemos en esa ampolla es sin preservante, así que es un problema menos, pero en otros lugares hay con y sin, hay que fijarse siempre. Mejor la dilatación de todas formas, pero se produce un efecto floppy-like, como de floppy iris, digamos, que uno debería estar preparado para enfrentar. Para esto hay soluciones comerciales como la fenocaína plus, que mezcla la fenilefrina con silocaína, y con eso se anula el efecto de floppy. También uno, siguiendo esas indicaciones de dilución, lo podría hacer artesanalmente, y algunas veces lo he hecho. Siempre está el riesgo cuando uno hace cosas off-label de tener TAS, pero es una alternativa, y digamos, con un buen entrenamiento al personal o uno mismo y saber exactamente lo que tiene que hacer, se puede hacer con toda seguridad. Ese es un producto que me parece que está hecho en la India, y nosotros no lo tenemos disponible acá todavía, pero hay países en que sí existe. Estos ojos hay que acordarse que son ojos pequeños y hundidos, y es difícil. Otra cosa que yo les recomiendo usar en estos pacientes es el espéculo de tres apoyos, como le ven ahí, el espéculo de Brown, que es el que está al lado derecho. No tengo ningún interés comercial en esto, tampoco, y que lo que hace es entregarte un 33% más de superficie. Fíjense en las fotos de arriba, izquierda y derecha, cómo aumenta nuestro campo operatorio, y cómo aumenta en el ojo inferior, que tenía una hendidura mucho menor, porque hace que el párpado se angule al medio, por lo tanto, por lo que aumenta la superficie y aumenta, digamos, nuestra comodidad durante la cirugía. Acordarse siempre de usar viscoelástico. Mi preferencia siempre es usar un soft gel con un dispersivo para proteger el endotelio y el cohesivo para mantener, digamos, el espacio, y mantener el núcleo dentro del saco durante la facomulsificación. Siempre, porque recordemos aquí que el espacio de cámara anterior generalmente es reducido, y si salen los pedazos o hacer faco en cámara anterior, por ejemplo, con cámara estrecha, al otro día vamos a tener la córnea súper inflamada y vamos a tener una pérdida endotelial, digamos, importante. Así que la facomulsificación en el plano iridiano, tratar de hacerla dentro del saco. Repetir el viscoelástico frecuentemente para mantener la protección del endotelio, y a veces, como vemos aquí, en este paciente, a pesar de haber puesto manitol, a pesar de haber visto todo, fíjense como el Heron 5 no se alcanza a mantener y no forma nada de cámara, y digamos, se empieza a poner duro. En esos casos mi recomendación es hacer una vitrectomía, 4 milímetros por detrás del limbo, porque el paciente está fáquico, digamos. Hacemos con un meringótomo, hacemos una entrada
aquí cosas importantes. Una es marcar 10 milímetros en el vitrector, para no tocar al otro lado, uno que de repente tiene menos experiencia. Así que yo marco el vitrector donde hay 10 milímetros y con eso nunca paso más allá del centro. Empezamos a hacer la vitrectomía con la boca del vitrector apuntando hacia abajo. Con la boca del vitrector apuntando hacia abajo para no tocar y romper la cápsula. Y asociado a la vitrectomía, como empezamos a hacer acá con ese corte, ir inyectando disco elástico en la cámara anterior, con lo cual vamos logrando mayor espacio. Yo en general, en los pacientes que tienen ojos pupila muy pequeña, no me gusta mucho usar los ganchos porque se producen desgarros y prefiero hacer estas mini esfinterotomías que me permiten, con la ayuda del viscoelástico, aumentar el tamaño pupilar. Esas mini esfinterotomías con el tiempo se van a cerrar entre ellas y los pacientes recuperan una función pupilar muy, muy similar a la normal. Así que no tengan miedo de hacerlo, que es una estrategia bastante buena. Aquí hacemos una foto cuidadosa. Por la forma de este ojo y por cómo se comportó con ese bloqueo, con esa incapacidad de formar cámara, me pareció que tenía un alto riesgo de hacer un glaucoma maligno, por lo cual al final le hice una capsulotomía posterior ahí con el vitrector para prevenir que tuviera un glaucoma maligno durante el postoperatorio, y finalmente lo que hice fue, digamos, cerrar la esclerotomía, como se hace habitualmente, y cerrar la córnea. Acordarse siempre en estos pacientes de usar anillo. Los pacientes con cámaras muy estrechas y cristalinos muy voluminosos tienden a tener unos sacos gigantes. Y esos sacos gigantes, por un lado, tienden a moverse en el sentido AP, con lo cual la posición efectiva del lente puede cambiar. Y en segundo lugar, tienden a tener más fimosis de la cápsula rexi. Por lo tanto, mi recomendación es ponerles siempre un anillo para disminuir ese rango. La debilidad celular y la alteración de la barrera hematoretinal se ve en los pacientes, como dice ahí, circunfoliación, uveitis, distrofia miotónica, retinitis, miope, diabéticos, muy mayores, pero también en los pacientes con glaucoma agudo. Y en los pacientes que tienen crisis de obstrucción intermitente, que de repente son mucho más difíciles de uno pesquisar. Entonces yo, los pacientes, ponte tú, que tienen sinequia, asumo que en algún momento ellos tuvieron alguna presión elevada y eso fue lo que provocó que se aplastó la cámara y se formara la sinequia. ¿Qué anillo hay que tener disponible los 3 tamaños? Generalmente estos son ojos chicos, así que la recomendación sería usar un 13, que es el más pequeño, y en general yo hace bastante tiempo dejé usar los tipo 14 y estoy usando los tipo 13, básicamente porque, si ustedes se fijan ahí, el 14 termina en punta, o sea, uno va atacando con una punta el saco, y si hay algún defecto en el saco puede provocar una luxación, o si hay alguna zona del saco que no tiene una buena cantidad de zónula, también puede aumentar el daño. En cambio, el tipo 13 va atacando el saco con esa curva, y es muchísimo más suave y muchísimo más controlado. Además es azul, lo que permite estar seguro de dónde está. Yo no entiendo por qué los anillos lo hacen transparentes y están siempre escondidos y nunca se ven, digamos. Es una pregunta que me hago siempre, pero ya lo cambiaron. La otra cosa buena que tiene la FACO es que permite asociar procedimientos. Y eso, como les decía, por un lado está el ICP, que a mí en realidad no me gusta tanto porque se obtienen efectos que no son muy duraderos en el tiempo. Y en general, cuando uno quiere que la presión baje de verdad y se mantenga, tiene que hacer un ICP Power, y eso va a provocar una mayor inflamación y probablemente en algunos ojos no va a ser muy bien tolerado. Y lo otro que permite es los procedimientos, como ustedes saben, mínimamente invasivos, en los cuales tenemos más o menos en nuestros países, como el ASTN, el IGLUS, que todavía no llega acá y que estoy esperando que llegue, o se pueden asociar a un GAT. Como les muestro ahí, yo en realidad hago GAT, no hago con la zona de iluminación, sino que hago solamente con ProLen, y el rendimiento es súper bueno. Tenemos que acordarnos aquí también esta comparación odiosa de los anti-MIGS, que lo llaman MEGS, Minimally Effective Glaucoma Surgery, y eso está dado básicamente porque la comparación está mal hecha, digamos. O sea, nosotros no podemos comparar los MIGS con las traves, porque son cosas distintas.
los mix del canal de Schlemm tienen que estar metidos en relación a la FACO y uno espera de ellos una reducción de presión que es bastante modesta, entre 2 o 3 milímetros, pero sí es mucho más efectiva su baja de presión cuando se compara con la FACO aislada. Por otro lado, y esto es una cosa que no hay que olvidar, el uso de medicamentos disminuye sustancialmente. O sea, hay 3 a 4 veces menos uso de medicamentos en los pacientes FACO-mix versus los pacientes que se les hace solo FACO. De hecho, entre el 60 y el 75% de los pacientes a los 2 años están sin medicamento una vez que uno ha operado de FACO, más algún mix de los que se posicionan en el canal de Schlemm. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué está como mala fama, digamos, cuando se partió con la cuestión? Porque los procedimientos que uno hace en el canal de Schlemm tiene que considerar que el canal de Schlemm no es un sistema de tubería, no son cañerías que están ahí, no es un sistema pasivo, es un sistema activo, como vemos ahí, que se activa con el parpadeo, que se activa con la frecuencia cardíaca, digamos, con la presión sistólica, etc. No es una cosa pasiva, no es un tubo. Por lo tanto, para que esto funcione, debe ser en pacientes que tienen un sistema de drenaje sin daño avanzado. Si es un glaucoma avanzado, severo, claramente uno le va a poner esta cosa o va a hacer un GAT y el resultado no va a existir porque el daño está más allá de la parte inicial, que es la pared interna del Schlemm, sino que avanza a la pared posterior y a los colectores. Una forma de saber cómo está de funcionante el trabéculo es hacer una conoscopía intraoperatoria y ver si existe reflujo sanguíneo cuando uno descomprime la cámara anterior. Si existe reflujo sanguíneo, uno debiera ir a ubicar los mix en la zona donde hay mayor reflujo, pues esa zona es la que va a estar conectado con mayor frecuencia a un colector. Los del espacio supracoroideo están muertos, yo creo que era una súper buena opción, el problema no eran el device en sí, sino que la indicación de la cirugía, yo creo que poniéndolos en una buena ubicación y dejando solamente un anillo o la insinuación del anillo en cámara anterior, se van a acabar todos los problemas endoteliales y con eso van a haber resurgimiento. Va a costar un poco, pero los pacientes que yo tengo con CyPass hasta ahora están controlando la presión muy bien y se lograba de repente bajas hasta llegar a un dígito. Y eso es súper bueno para un procedimiento de como cualquier que sea. Los que van al espacio conjuntival, como el Pressure Flow y el SEN, que uno es intraocular y el otro se hace con un abordaje externo, extienden a los mix y los hacen comparables con la cirugía filtrante tradicional y pueden ser usados en pacientes con glaucomas avanzados. Por tanto, ya los mix, debido a este último adelanto, se pueden comparar en la TRAE y tal cual se comparan en la TRAE, tienen los mismos problemas. Hay que usar mitomicina, hay que hacer milling en el postoperatorio, el manejo de la ampolla es más complicado, etc. Pero sí se disminuye sustancialmente una de las cosas que más le preocupa a uno, que es la hipotensión. Porque si la presión está alta, uno la puede bajar, pero si la presión está baja, es muy difícil subir. Por lo tanto, como conclusión general aquí, la cirugía de catarata ha evolucionado hacia una participación activa en el tratamiento del glaucoma, por tanto, no la dilate. Yo creo que con eso todos los oftalmólogos son felices. Si tiene un poco de catarata el paciente, el ideal el paciente con glaucoma especialmente es operarlo, no dilatar la cirugía. Por otro lado, tenemos la situación también en que el paciente tiene una trave y nos llega con una catarata. Y eso ocurre. Y ahí también hay que hacer ir tomando precauciones. Uno es decir que el riesgo de falla aumenta mientras más corto es el tiempo entre las cirugías. El tiempo óptimo yo no se los puedo decir porque no se conoce, pero se recomienda sí una separación de al menos 1 o 2 años entre la trabeculectomía y la FACO. La cirugía de catarata en ojos que tienen tubos que están funcionando no afecta el control de la PIO, eso muestra en numerosos estudios, así que esa es una cosa buena. Si tiene un tubo el paciente y tiene que operarse de FACO, hay que ir tranquilo, tampoco hay que ir a romper nada, pero hacerlo tranquilo porque uno sabe que eso no va a afectar el control de la PIO. Con presión alta antes de la cirugía hay un mayor riesgo de falla de la ampolla. Obviamente, ¿no es cierto? Porque probablemente como uno siempre tiende a ser más optimista con sus pacientes,
esos pacientes pueden tener una ampolla que ya esté fallada y que nosotros no queramos ver esa falla, o que pueda ser una ampolla que tiene una función límite. Y si una ampolla que tiene una función límite, por supuesto va a ser más susceptible de cicatrizar. La literatura reporta una falla más o menos de entre un 10 y un 60% de las traves entre 1 y 3 años, pero si uno revisa los datos con atención y vuelve a mirar qué estaba pasando con esos pacientes, los datos que estaban recolectados en los trabajos, probablemente muchas de esas ampollas, hasta un 40-50%, estaban falladas antes de la cirugía de catarata. Entonces eso también lleva un poco al desprestigio de la cirugía. Para estar seguro de eso, uno podría en los pacientes que tienen dudas hacer un VM o una OCT de segmento anterior, que va a mostrar cambios que son absolutamente característicos, como ver una ruta visible debajo del falopio escleral y una ampolla de baja reflectividad en los casos del VM, y en los casos de que uno use el OCT de segmento anterior, también se va a ver el espacio visible con mucho mejor resolución, se va a ver una reflectividad multiforme, se van a ver múltiples capas internas, separación subconjuntival y la presencia de microquistes, que eso nos dice que sí está funcionando. Si la cuestión es una masa sólida, claramente no está ocurriendo. La otra cosa que uno puede hacer es en las ampollas limítrofes inyectar mitomicina C subconjuntival asociada a lidocaína al final de la cirugía, y con eso se disminuye el riesgo de falla. Yo en general, para ser bien honesto con ustedes, les pongo siempre mitomicina a los pacientes que tienen una trave y los opero de catarata. Y cuando uno sabe ya que la cosa está fallada, uno puede asociar la emulsificación a un needling de la ampolla, y eso, algunas series muestran una tasa de recuperación de esta ampolla de hasta casi un 90%, cosa que es bastante buena. Después podemos conversar un poco más de la técnica. Mientras más atraumática sea la cirugía de catarata, menor es el riesgo de falla de la ampolla. Por eso les decía, mínima manipulación intraoperatoria del iris para disminuir la inflamación y con eso el riesgo de falla de la ampolla. Aquí no sé qué quería decir. Quería decir que la cirugía en general en los pacientes glaucomatosos tienen muchas cosas para hacerlas más difíciles: pupilas chicas, FOG, pacientes que no dilatan, cristalinos gigantes, sacos más sueltos, etc. La otra recomendación es alejarse de la ampolla. Alejarse de la ampolla. Si tiene la ampolla arriba a las 12, opere por temporal. Y hacer un abordaje que sea estrictamente corneal, que no toque la conjuntiva para disminuir la inflamación conjuntival. Lo ideal la recomendación ideal es alejarse por lo menos 3 horas de reloj entre una cirugía y otra. El uso agresivo del tratamiento antiinflamatorio en el postoperatorio, esteroides entre 8 a 12 semanas con una disminución gradual, AINES, especialmente si hay antiinflamatorios no esteroidales, quiero decir, especialmente si hay manipulación del iris, y el uso del 5-fluoracilo postoperatorio, que a mí no me gusta en realidad, o de mitomicina C intraoperatoria, que eso sí me gusta. Muchas gracias. ¿Estaba hablando solo o me estaban escuchando? Aquí estamos, Juan. Muchísimas gracias por la presentación. Excelente. Lucho debe estar por ahí. Juan, dentro de todas las cosas así que nos mencionaste, así para digamos, el cirujano promedio, ¿qué recomendaciones, tips tú le puedes dar rápidamente, digamos, pacientes que tengan cámaras anteriores muy, muy estrechas, como por ejemplo la que nos mostraste, 0,7 milímetros, que es una situación bastante compleja de manejar? Aunque ustedes no lo crean, yo tengo testigos, no están acá porque se dedican a otra cosa, porque el paciente era un amigo mío que es ubiólogo. Ese paciente funcionó solamente usando manitol y haciéndole masaje preoperatorio. Yo pensé que le iba a tener que hacer una vitrectomía porque tiene 0,7, que es una cuestión que casi no tiene, digamos, pero anduvo bien usando manitol y haciendo compresión en el preoperatorio, usando bien una buena combinación de viscoelástico, renovándolo constantemente, y pudimos hacer todas las maniobras, digamos, la FACO, no hubo ningún problema. De todas formas, la cirugía era para que la paciente, para tratarle el glaucoma, digamos, y eso lo conversamos con ella, y quedó con un astigmatismo con actitud de 1,5 y todavía me odia, porque no ve bien. Pero señora, si lo operamos, básicamente para que usted, no para que no usara lente, era para tratarle su glaucoma. No, doctor, pero es que no veo bien, tengo que usar lente y no me gusta usar lente. Claro.
¿Qué técnica usas para chopeo directo, pre-chopping, o en este tipo de casos en los que muy probablemente la pupila está muy estrecha? Yo uso un chopper vertical en la jara, el que es como un hacha, digamos, que tiene filo, como un tomahawk, tiene filo hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, o sea, tiene filo en realidad en todas las caras, y eso te permite hacer un faco bastante bueno y bastante seguro, porque estos núcleos, recordemos que son núcleos que son bastante, digamos, de una profundidad anteroposterior grande. Y la otra cosa que hago cuando los núcleos son mucho más grandes es hacer una maniobra que inventé, que se llama, me costó mucho encontrar el nombre, pero yo la llamo la maniobra de Mura, en que hago un surco central profundo. Porque si quieren ustedes comenten, yo voy a buscar el video para mostrárselo, porque es mucho más fácil y se entiende al tiro al mostrar el video. Está bien, José, búscalo. Cuenten algún chiste, no sé, relleno. O le cantamos Happy Birthday a Chente de una vez. Eso. Dale. A ver, acá. ¿A quién le cantamos? Mira, esta me surgió. Ahí está Dino ya. Vamos a poner aquí, compartir de nuevo, ¿no es cierto? ¿O estoy compartiendo? ¿Estoy compartiendo o no? No, todavía no estoy compartiendo aún. Ahí voy a compartir, ahí. Esta es la primera presentación que hice cuando era un tierno becado de tercero. Y aquí mi duda... Dame un segundo. Ya, listo. Mi duda era el posicionamiento para la fractura. Y para mí siempre me pareció que era de cierta forma inseguro el tener que llevar los instrumentos al fondo y ejercer una presión que de repente uno puede no controlar no tan bien, o se puede resbalar, o estar enganchado el faco en la camisa del faco en el bléfaro, que los focos son más pequeños, más difíciles. Entonces, uno tiende a hacer el chopping, arriba. Y con eso la cantidad de tensión que le pone a todo es mucho más grande, porque para poder romper hay que hacer un montón de fuerza, y eso también tiene mayor riesgo de que uno tenga algún accidente. Y aquí lo vemos en vivo, digamos, en esta catarata que está bastante dura, que hacemos un surco, yo diría bastante profundo también, como un mundo de surco. Y fíjense toda la tensión que uno tiene que poner ahí, y de repente para poder partir, digamos, básicamente el fondo de la catarata, que se logra con calma y todo se logra, y uno después puede seguir, pero en el fondo está haciendo esa maniobra en el aire, porque el faco hace hacia un lado la presión y el chopper lo hace hacia el otro, pero están los dos en el aire, y si se te suelta o pasa cualquier cosa, se puede romper el asunto. Entonces la maniobra que yo les propongo es bastante sencilla, que en el fondo es hacer un surco, rotar y ponerlo atravesado, y luego fijar con el faco y empalar y usar el chopper para hacer el cracking ahí. Entonces tú tienes un cracking que es mucho más controlado, porque una de las piezas está fija, no sube, no baja, sino que se mantiene bien, y después puedes seguir con tu chopeo habitual, como se ve ahí. Yo generalmente cuando son muy duras le hago en 6 pedazos antes de empezar a comérmelo, no en 4 como lo habitual cuando son más blandos. Pero esa es la idea, no sé si se logró entender la diferencia. Sí, perfectamente. Sí, bastante claro, está muy bueno el video. Para un mayor soporte, ¿eh? Mayor soporte, más seguro. Te fijas, tú tienes una parte fija, por lo tanto, el movimiento que tienes que hacer para lograr la fractura también es mucho más leve, es mucho más pequeño, no son movimientos amplios, y eso te da mucho mayor control, digamos. Excelente. Una pregunta, digamos, para los residentes y para oftalmólogos en general. Digamos, cuando tú tienes, digamos, un paciente de 50, 55 años que es hipermétrope, que tiende a elevación de la presión intraocular porque la cámara anterior es un poco estrecha, o un poco más allá de estrecha, digamos.
¿Tú le haces iridotomía o te vas directamente a hacerle una FACO, así tenga una buena visión? ¿Qué prefieres Yo hacer? ofrezco un paciente, ¿cuánto me dijiste que era? 55 años, más o menos. No, FACO. ¿Te le das por FACO? Sí, o sea, le ofrezco FACO. Finalmente, los pacientes, digamos, deciden ellos lo que quieren. Pero a mí me parece que es una súper buena opción. Por un lado, cuando tú tenés eso, son pacientes que no ven nada. Claro. O sea, no ven lejos, menos ven de cerca, tienen la presión alta, tienen riesgo de tener un glaucoma agudo. Si tú le haces la iridotomía, puede que tengan el 10% mala suerte de tener la visión, digamos, del UCE inferior. Puede ser que en el futuro igual necesiten hacerse la FACO, porque tengan aumento de presión y la iridotomía no sea suficiente. Y además no van a tener ningún beneficio visual. Entonces, aquí para los pacientes es un win-win. Yo tengo hartos pacientes que son pacientes, ponte tú, hipermétropes, no sé, 5, 5,5, de 50 años, 55 años, que tienen 2 cuadrantes apuestos, y uno les dice, mira, y están sanos, porque son pacientes que están sanos, si no tienen nada, no tienen cinequia, no tienen ninguna cosa. Y uno les dice, mira, aquí está la posibilidad de hacerte la iridotomía, está la posibilidad de hacerte una FACO, que vas a quedar viendo bien para lejos y usar anteojos, o está la posibilidad de hacer una FACO usando un lente multifocal que no vaya a usar más lentes ni para lejos, ni para cerca, ni para el computador, y que vas a curar tu ojo de la posibilidad de tener un glaucoma por ser angular y un glaucoma agudo. O sea, los pacientes ahí generalmente deciden eso, digamos. Uno tiene que explicarles, claro, que el riesgo es mayor por la endoftalmitis, bla, 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 pero que el beneficio también es mucho mayor. Y recupera la visión y mejora de una vez toda la visión. Y la calidad de vida, porque imagínate, cuando tú tienes un más 5,5 y despiertas en la mañana y alguien se llevó tus lentes, chao, no podías hacer nada. Oye, Juan José, una pregunta. ¿Qué tal la relación en la práctica, en tu día a día, de prostaglandinas y en cirugía de catarata y edema macular sistólico? Yo he revisado harto el tema, porque me he agarrado con varias personas por ahí dando vueltas. En general, lo que muestran los metaanálisis es que no hay ninguna evidencia de que el uso de prostaglandina ¿Estoy en la casa, sí? aumente el riesgo de, ¿cómo se dice?, de tener un edema macular. Estoy buscando aquí una presentación donde lo explico bastante bien y con los trabajos. Yo no lo explico, yo reviso, o sea, lo que veo y lo que encuentro en la literatura, digamos. Digamos, a ver. Sí, porque ese es mucho el temor de mucha gente y tenemos que sacan de la prostaglandina tiempo atrás, o sea, tiempo antes de la operación, después ya no le dan, no tiene ningún sentido. Ok, no tiene eso es importante también. Ningún sentido, lo puedo decir con absoluta responsabilidad. Hay gente que opina que no, que tiene todo el sentido, pero aquí hay que revisar la evidencia, si en el fondo usted sabe que uno es víctima de sus propias convicciones, digamos, y esas convicciones a veces pueden estar equivocadas. Entonces, vamos a partir aquí. ¿Tengo que compartir de nuevo? ¿Qué tengo que hacer? Sí, comparte. Share screen, acá, vamos a compartir y vamos a ver esto. O sea, aquí la pregunta de Luis está espectacular porque en el fondo aquí lo que vamos a tratar de hacer es de romper el paradigma. Eso es el valor de los trabajos. La experiencia personal es la evidencia de peor calidad, la más mala. O sea, yo a mis pacientes la prostaglandina la hace mal, eso es como nada, como da lo mismo. Después vienen los casos controlados, los estudios de corte, los trial controlados randomizados, los artículos que estén bien diseñados y finalmente las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Ese es el crème de la crème y eso tenemos que ir a buscar la evidencia. Aquí se hizo un metaanálisis siguiendo la metodología de Stroh y se incluyeron 412 artículos, de los cuales se eliminaron 399 porque no cumplían con los criterios para considerar los trabajos, digamos, que estuvieran cerca de ser buenos, o sea, perfectos, digamos, en su diseño y en conseguir los datos, digamos, y esos se analizaron y ellos concluyen que basándose en la evidencia actual, no hay ninguna evidencia que soporte el suspender las prostaglandinas antes
o después de una cirugía de catarata para reducir el riesgo de edema macular cistoide. No hay evidencia en la literatura, ninguna, ahí está claramente escrito. Hay otro trabajo acá, que es otro artículo de revisión, que dice incluso que la prostaglandina se puede utilizar en pacientes con uveitis después de la cirugía de catarata, y no hay ninguna evidencia que lo diga con certeza lo contrario. De hecho, la muy rara incidencia de edema macular en los pacientes que inducido por latanoprost demostrado, incluso el ojo de alto riesgo, no permite establecer una relación causal, si bien teóricamente es bastante seductor, digamos. Lo que sí estos son los trabajos que se revisaron. Lo que sí es súper importante tener en cuenta, y que uno muchas veces no lo tiene, es que en el postoperatorio de los pacientes, yo lo uso así desde hace 20 años, hay que combinar el uso de corticoides más antiinflamatorios no esteroidales, porque la reducción del riesgo de edema macular es prácticamente a cero. Especialmente, lo digo, si es que vamos a hacer cirugía en pacientes que van a ir por una solución refractiva, en el cual el tema es mucho más sensible. El estudio PRIMED del ISRS en pacientes no diabéticos demuestra fehacientemente que el uso, digamos, de ronfenaco, que afortunadamente lo tenemos disponible en Chile ahora 2 veces al día, asociado a los corticoides, disminuye prácticamente a cero el riesgo de hacer edema macular. Aquí tenemos este otro trabajo en que se analizaron 1.648 publicaciones y finalmente se enrolaron 166, y que muestra que no hay un aumento significativo del grosor central de la mácula en pacientes que habían sido operados y que estaban tratados con latanoprost. Y la incidencia clínica y subclínica no fue diferente usando o discontinuando el latanoprost por la cirugía de catarata. O sea, el latanoprost después de la cirugía de catarata no tiene un efecto medible en el espesor de la mácula. Aquí tenemos otro trabajo, una base de datos de 81.984 ojos operados, que es un número que no deja de ser interesante, en que ustedes ven en rojo todas las cosas que se asociaron a un mayor riesgo de macular, como la membrana retinal, una oclusión de la vena central, reparación de un DR, uveitis, o una rotura de la cápsula posterior con pérdida vítrea, versus los que no se asociaron a edema, entre los que están el uso de prostaglandina, alta miopía, degeneración macular seca y la corte de referencia, que tiene un comportamiento que es prácticamente igual al de los análogos de prostaglandina. Por este otro lado tenemos 163 ojos de 84 pacientes con uveitis y presión alta, en que se usaron prostaglandina y que no mostró diferencia en la frecuencia de uveitis anterior con prostaglandina o usando medicamentos que no fueron la prostaglandina. Y no hubo aumento en la frecuencia de edema macular clínicamente significativo con un P de 0,19 según el test de Fisher exacto. Este trabajo yo lo estaba buscando, que es un trabajo prospectivo randomizado doble ciego, en que se comparan el uso y no uso. Parece que se han retrasado un poco con la pandemia en lograr el resultado, porque se suponía que iba a estar publicado en los primeros meses de este año, así que apenas tenga el resultado se los voy a transmitir. Eso. Eso está buenísimo. Oye, una pregunta más. Pacientes con excavación muy aumentadas, ojo, vamos a poner así, un paciente de ojo único, excavación 0,9, que está temiendo un síndrome de wipeout o wipeout, ¿sí? Sí. ¿Haces alguna maniobra en especial? ¿Existe? ¿Lo ves seguido eso? ¿Y haces alguna cosa en especial? Sí, en general, si es una catarata que va a ser una catarata normal, tratar de no usar peri, porque de repente uno tiende a usar perivulvar en los pacientes en que siente o presiente o anticipa que va a tener una complicación. En esos pacientes o uso anestesia tópica con una buena sedación por parte del anestesista, o si veo que va a ser una cirugía que se me va a complicar y que el paciente se puede poner intranquilo, o es un paciente que tiene temblor o cualquier otra cosa, digamos, asociada, pasar directamente a la anestesia general. ¿Por qué? Porque existe, como tú bien dijiste,
la posibilidad de toxicidad directa del anestésico en el nervio óptico que está medio soltando, y también puede haber un daño en el nervio óptico producto del aumento de presión por el uso de la peri. O sea, en estos pacientes o es, ¿cómo se llama? Tópicas con sedación o general, pero no recomiendo el uso de peri. Y lo otro es usar la posición, que se me olvida siempre el nombre, que es Fowler, es cuando quede con los pies más abajo de la cabeza, ¿no? Porque Trendelenburg es cuando levantáis los pies. Trendelenburg, claro, Levantar, es como un Fowler. Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Que el corazón del paciente quede más abajo que el ojo, para que la presión venosa epiescleral no esté aumentada. ¿Te fijas? Porque si el paciente está con la presión venosa epiescleral aumentada, también tiene más riesgo de tener, o antitendelenburg o tendelenburg invertido, me dicen, que es que no me gustan esas palabras, pero sí, antitendelenburg o tendelenburg invertido. Así es más seguro de hacer la cirugía. Tienen menos riesgo. El ojo va a estar con la presión mucho más controlada, tienen menos riesgo de pico, de tener alguna complicación. Hay que acordarse también que los pacientes gorditos, que van a aumentar ahora después de la pandemia, incluso uno debiera inclinarlos un poquito más, porque la panceta, digamos, aprieta los órganos, las vísceras, y hace que también aumente la presión venosa epiescleral. Por lo tanto, ahí hay que ser más cuidadoso en el antitendelenburg. Tal vez un poquito más exigente en la angulación. Claro. Mira, Juan, hay otras preguntas aquí. La doctora Consuelo Gajardo, que es compatriota tuya, dice, te felicita por la charla y dice, en general, pacientes jóvenes de alrededor de 45 años con glaucomas severos de ángulo estrecho, con sinequias y opacidad de cristalino, ¿intenta procedimientos combinados con facoconiocinecolisis o prefiere faco y el tubo? No. En general, como les decía yo, lo que dice la evidencia es que en este tipo de pacientes que tienen un glaucoma por sección regular, que no está controlado con medicamentos, el hacer la trave solamente te mejora en 2 milímetros extra hacer la faco sola. Por lo tanto, ahí lo que yo prefiero hacer es, por ejemplo, hacer la faco y hacer coniocinecolisis y utilizar algún medicamento en el postoperatorio, o hacer la faco, hacer una endocicloplastía, con lo cual abro el ángulo y puedo hacer algún procedimiento tipo GAT, que también se pueden hacer los ángulos estrechos una vez que uno logra aumentar, digamos, el espacio para trabajar. Tratar de, especialmente los pacientes que son más jóvenes, tratar de tirar lo más lejos que pueda en su vida, digamos, la necesidad de tener que hacer una cirugía filtrante, porque son más años de riesgo. Además, tú, mientras más joven eres, tienes más posibilidades de cicatrizar más, tienes más posibilidades de que tengas que hacer subconjuntivales de mitomicina, tienes más posibilidades de que tu conjuntiva te quede muy delgada, y tienes más posibilidades de que se infecte. Perfecto. Mira, por acá, la pregunta que te había hecho previamente sobre los pacientes hipermétropes, aquí el doctor Rodrigo Ortiz pregunta lo mismo, pero en miopes. ¿Haría lo mismo, operarlos, hacerle la cirugía de faco? Pregunta esto. No me acuerdo la pregunta, tengo problemas de memoria. Te había hecho la pregunta sobre los pacientes que tienen cámara estrecha, que son hipermétropes, que se hace una iridotomía versus la faco. Me dijiste que hacías la faco. Sí. Si el paciente tiene una opacidad mínima que de alguna forma puede interferir con la visión, yo de todas formas le ofrezco la facomulsificación, pero en esos pacientes con lente monofocal. Ya. Porque los miopes, cuando son miopes de más de 3, es difícil que queden contentos con los multifocales. Porque es un cambio ahí, es un trade-off. En cambio, en los hipermétropes es un win-win. Entonces va a ir ganado siempre, digamos. No sé, Chente, Lucho, ¿tengas alguna otra comentario? Ya hemos abusado mucho de él. Excelente charla, José. Muchísimas gracias. Oye.
Muchísimas gracias, Juan José, por estar con nosotros. Aquí en el chat te están felicitando bastante. Dicen que Sí. muy buenas charlas. Muchos comentarios de felicitación. Se trata en el fondo de compartir la experiencia que uno va juntando, que es la experiencia que le han transmitido los profesores, digamos, mi mentor, digamos, cuando hice el fellow, que es Aikamed, mis colegas que siempre le están enseñando a uno todo el tiempo, y los pacientes que son nuestra fuente de conocimiento, que finalmente son los que ponen los ojos para que nosotros aprendamos, digamos. Y uno siempre en ese sentido tiene que tratar de compartir, ser lo más generoso posible y tratar de tirarla nunca chueca, sino que tirar siempre lo que a uno le parece para que todos avancemos, digamos. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan José. Muchísimas gracias por compartir Gracias a todo. ustedes por la invitación y nos estamos viendo. Durante esta pandemia hemos hecho muchos amigos y esperamos que sigamos haciendo cada día más. Así Claro que sí. Claro que sí. Muchísimas Muchas gracias. gracias.